¿Qué son los decretos de necesidad y urgencia? Vamos a tratar de entender esta discusión que existe en la actualidad sobre el decreto, por ejemplo, 457/20, que modifica el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera y amplía las facultades en el jefe de gabinete. La Constitución Nacional, en su artículo 1, estableció que la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana y federal. Claramente, una república significa una división de poderes. Pero tal separación no es absoluta, por cuanto los poderes tienen un control recíproco y existe una constante colaboración y coparticipación entre cada uno de ellos. Los decretos de necesidad y urgencia específicamente están regulados en el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, donde existe un principio prohibitivo, por cuanto el Poder Ejecutivo Nacional no puede, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, dictar disposiciones de carácter legislativo. Ahora bien, existe un requisito habilitante para poder utilizar esta herramienta excepcional, que es que no pueda seguirse el trámite ordinario previsto para la Constitución para la sanción de las leyes. Pero el Poder Ejecutivo Nacional tiene prohibida algunas materias, y entre ellos están la materia penal, la tributaria, electoral y el régimen de los partidos políticos. Una vez dictado un DNU, ¿cuál es el procedimiento que se lleva? En primer lugar, tiene que ser decidido en acuerdo general de ministros con el refrendo del jefe de gabinete, y dentro de los 10 días, someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, la cual en el Congreso de la Nación establece un procedimiento dentro del mismo. La comisión elevará su despacho en un plazo de 10 días, y el plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las cámaras. Para que se entienda, el control que exige por el lado del Poder Legislativo de un DNU es que una vez dictado este decreto, el jefe de gabinete tiene 10 días para enviar ese DNU a la Comisión de Trámite Legislativo. Esta debe realizar un despacho sobre el DNU presentado ante ella y automáticamente remitirlo a ambas cámaras para su aprobación o rechazo. ¿Cuáles son los problemas que se plantean con respecto a la utilización de los decretos de necesidad de urgencia? Uno es, el 99, inciso 3, dice claramente: todo DNU debe ser tratado por el plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las cámaras. Así, en el año 2006 se sancionó la ley reglamentaria de los decretos de necesidad de urgencia, 26.122, que en su artículo 24 establece: el rechazo por ambas cámaras del Congreso del decreto de que se trata implica su derogación. Es decir, este artículo 24 tiene una trampa, por cuanto, si una de las cámaras aprueba el DNU, este será ley, o su silencio implica la aprobación del mismo, mientras que una ley debe ser aprobada por ambas cámaras, es decir, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. En tal sentido, si una de las cámaras aprueba el DNU, se estaría violentando el artículo 82 de la Constitución Nacional, por cuanto éste expresa la voluntad de cada cámara, debe manifestarse expresamente y se excluye en todos los casos la sanción tácita o ficta. Es decir, desde el año 2006 a la fecha, tenemos una ley que no pasa el test de constitucionalidad. En definitiva, el decretismo es una monarquía camuflada. Cuando un presidente actúa con modalidades semejantes, las ya mentadas desinstitucionalización adquiere visos de monarquía camuflada con careta de república, decía Vidal Campos. El decretismo, el gobierno por decreto por encima de los líderes del Congreso, es endémico y a menudo epidémico en América Latina, decía Giovanni Sartori. Puede suceder que frente a una sociedad donde la participación ciudadana es escasa y los órganos legislativo y judicial tienen poca injerencia en el ejercicio de los controles y en la cosa pública, se consolide una peligrosa omnipotencia del poder ejecutivo. Pareciera, para concluir, que la regla es la excepción. Nos acostumbramos a vivir en emergencia y la regla debe ser vivir más institucionalidad
y robustecer la democracia.